Siempre los primeros domingos de Cuaresma en todos los ciclos litúrgicos, A, B o C, corresponde al Evangelio de las Tentaciones, contado por diferentes evangelistas. En este caso, nuestro evangelista es Lucas de este año, entonces hemos escuchado el relato contado por él, por Lucas. En el itinerario que nosotros estamos siguiendo, en nuestro Yo Camino, en nuestro, entre comillas, juego de Cuaresma, hoy nosotros nos ubicamos en el territorio que hemos llamado Desierto de la Mentira. Y se llama así Desierto de la Mentira porque el diablo siempre viene a tentarnos con una mentira, nunca nos tienta con una verdad. Y nos pone en diálogo con él mintiéndonos, nos dice que vamos a ser felices, que vamos a tener plenitud si hacemos esto o dejamos de hacer lo otro. Y por eso nos iniciamos. Yo les invito a que los que están jugando o están viviendo la Cuaresma con nuestro itinerario, hoy les vamos a dar las indicaciones de cómo pasar del desierto de la mentira al próximo domingo, que se llama la montaña de la verdad, en contraposición a lo que el diablo nos dice. Jesús sí nos muestra la verdad. En fin, hoy estamos en el Evangelio entonces de las tentaciones. Creo que es muy importante recordar en la espiritualidad cristiana que las tentaciones no son pecado. Yo todavía escucho personas, hermanos, que se confiesan y dicen: Padre, me confieso de tener muchas tentaciones. No, las tentaciones no son pecado. Incluso Jesús, que nos enseñó una oración del Padre Nuestro, nos dice: no nos dejes caer en tentación. El Padre Nuestro nos dice: quítanos las tentaciones. Las tentaciones son parte de la vida cristiana. Las tentaciones es el ejercicio de la libertad propia frente a la posibilidad de elegir un mal camino. Entonces las tentaciones no son pecado. El Padre Pío, que tenía muchos enfrentamientos con el demonio, ¿verdad?, que se le aparecía en forma de perro, etc., en muchos de sus textos tienen hablando sobre las tentaciones. A mí me parece muy interesante dice: no te molestes por lo que te pone a prueba este ángel rebelde, hablando de Satanás. Tu voluntad sea siempre contraria a sus sugerencias y no habrá culpa, sino complacencia de Dios y ganancia para tu alma. Dice el Padre Pío, entonces, frente a lo que al ángel rebelde, Satanás, te propone, llama tentación, ahí no hay culpa. Haz exactamente lo contrario de lo que él te propone y no habrá culpa. La tentación es la posibilidad de utilizar mi libertad de manera incorrecta, o mi voluntad, como dice el Padre Pío. Él dice en otra parte: el demonio solo tiene una puerta para entrar en nuestro espíritu. Esto es muy importante. El demonio solo tiene una puerta para entrar en nuestro espíritu. Se llama la voluntad. La voluntad. Nada es pecado si no ha sido consentido por la voluntad. Si el diablo me propone: mira, serle infiel a tu esposa, y te presenta la tentación en persona, pintada y vestida de Prada, decía la película, ¿cómo se llama? Eso no es pecado. Atención, la tentación no es pecado. Buscar la tentación, pues allá hablamos de manera distinta y diferente, porque dispone a que la voluntad se vaya debilitando. Por eso hay que tener claro y también revisar nuestra vida. El texto que nosotros acabamos de escuchar nos presenta las tres tentaciones tradicionales en que Jesús fue tentado, en la que Él fue, digamos, tentado por el diablo. Si eres el Hijo de Dios, di estas piedras que se conviertan en pan. ¿Cuál es? El placer. El Dios placer, ese Dios placer que tanto hace que nosotros dobleguemos nuestra voluntad. Dice en otro momento: si te arrodillas delante de mí, todo será tuyo. Todo será tuyo. Tener, ¿verdad? Que ese es el otro que manda en nuestra vida, el Dios tener. Y luego dice: si eres hijo de Dios, tírate de aquí abajo y tus ángeles te van a sostener, como rezábamos en el Salmo. Es el Dios poder. Esta es la presentación tradicional. A mí, si me permiten rápidamente, quiero proponerles, para, pienso yo, un mejor asimilamiento o un punto de vista diferente, tres cosas también están aquí presentes.
justamente en lo mismo. ¿En qué somos tentados? En el deleite. ¿En qué somos tentados? En el deseo. ¿Y en qué somos tentados? En las mismas, ¿verdad? En el deseo. Y en el recurso y en el deseo. Esto, deleite, recurso y deseo. Deleite, recurso y deseo. ¿Por qué digo esto? Porque en el Génesis esto estaba equilibrado. Nosotros no teníamos malos deseos, no había la necesidad de un deleite que fuera en contra de Dios, y los recursos que ocupábamos para ser felices estaban allí. Digámoslo, había un equilibrio entre el deseo, el deleite y el recurso. ¿Qué pasó? Pasó que usamos mala libertad, nuestros padres usaron mala libertad, vino el pecado y se acabó el equilibrio. Aquello que estaba ordenado, Adán y Eva tenían todo, sus deseos ordenados, sus deleites ordenados y sus recursos ordenados, se desordena. Y ahora aparece la experiencia del desorden en estas tres cosas. No más un texto, Génesis 3. En este texto nos dice Génesis: la mujer vio que el fruto del árbol era bueno para comer y que era deleitable a la vista y era deseable para adquirir sabiduría. Así que tomó de su fruto y comió. Luego le dio a su esposo, que estaba con ella, y él también comió. Fíjese, ese árbol, ese fruto del bien y del mal estuvo allí desde el origen. Dios lo había creado y lo puso allí, y se lo había dicho, y pasaban por el árbol y no había sido problema. Se deleitaban de otras frutas, se deleitaban de una de mis preferidas, el caimito, ¿verdad? Qué deliciosa fruta, lástima que es morada, pero o sea, es una fruta deliciosísima. Entonces se deleitaban del caimito, se deleitaban de un melón bien dulce, se deleitaban, y no era problema, no era problema ese fruto del bien y del mal, pero es que hasta el pecado vino y desordenó. Entonces empezaron a sentir deseo de una fruta que ya estaba allí y quisieron darse el deleite y entonces se desordenó. Fíjense, yo quisiera que de verdad pudiéramos revisar este equilibrio. Hoy nosotros vivimos en desequilibrio con los recursos. Pensamos, es más fácil pensar en el dinero, pero pensamos que el dinero nos podría hacer más felices y que incluso hay gente que está convencida que su problema principal es el dinero. Y usted dirá, padre, claro, si no se va a embargar la casa, claro. No, claro, esas son consecuencias que tienen que ver con el dinero. Los recursos. Por eso incluso el adulterio, por ejemplo, es un problema de recurso. Dice, no desearás la mujer de tu prójimo o el hombre de tu prójima. En este caso los recursos están desordenados. Y es muy interesante, cuando empezó la pandemia, que murió el presidente del dueño del Banco Santander de España, la hija, dicen que no, que sí, que bueno, parece, al final la hija había posteado esto muy interesante, dice: somos una familia millonaria, pero mi papá murió solo y sofocado. Recuerda cuando empezó el COVID hace 5 años, buscando algo tan simple como el aire, que es gratis. El dinero se quedó en casa. Interesante. Sin embargo, la persona que más tiene, más quiere, porque más necesita gastar, y la que no tiene piensa que si tuviese, pues su vida fuera diferente. El recurso está desordenado. El deseo está desordenado también. Nosotros hemos perdido el control de los deseos, deseamos cosas que nos hacen daño. Nos hacen daño. Yo vacilo mucho con la chuleta, con la chuleta con gordito. Ay, pero es que fue mi alma, ¿verdad? O sea, un arrocito, a mí yo hago el arroz así, ¿verdad? El arrocito que me gusta que se reviente. Cuando ya está reventado le echo unos pedacitos de chile dulce bien picado con apio, me gusta poquito. A veces le pincho el chile panameño antes, o si no en ese momento se lo revuelvo para que suelte el olor, porque no me gusta el picante. Y ese arroz huele, es que va a ver que van a ser las costillas pascuales, ¿verdad? Es arroz y una mitad de un aguacate. ¡Ay, santísima! ¿Verdad? Y la chuleta con el gordito, así, con una cebolla bien, ¿verdad? Entonces, claro, yo vengo y parto y yo veo el gordito, yo lo veo.
Y en mi mente me dice, el tomate es grasa buena. El aguacate es grasa buena. Esta chuleta es grasa saturada. Y a usted le sobra la grasa saturada. Y entonces yo parto a mi alma y yo decía, ¿por qué será que este pedacito me es más apetecible que este otro que no tiene? Claro, hay toda una cosa, la neurociencia y lo que sucede en nuestro cerebro, pero lo cierto es que nosotros, si no le ponemos freno a nuestros deseos nos llegan a dominar. A mí me parece muy interesante porque los animales también tienen deseo, más instintivo, pero los animales frente al deseo pueden decirse no. Es decir, usted le sirve, le pone comida al perro y el perro, si usted le puso mucho, no se lo va a comer todo. La vaca va a ir a pastar y come lo que necesita. Es más, no puede comer más. No va a decir, qué rico está esto, Dios mío, voy a comer hoy, vive hoy y ve al gimnasio mañana, dice la vaca. No, ¿verdad? O la vaca tampoco puede decir, no, hoy es viernes, voy a hacer ayuno, hoy no voy a comer. No, porque el deseo de la vaca es instintivo, de los animales es instintivo, y entonces puede tener freno. Porque incluso hay un pecado capital que se llama gula, justo, porque es aquel que no tiene freno frente al comer y al beber. Y al beber, porque el deseo nos domina. Yo he visto, a veces no en vacaciones, pero generalmente en vacaciones, una tanda, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama esto? Una temporada de una serie de Netflix. Y cuando ya voy por no sé, como a las 2 de la mañana, que me voy quedando dormido, tengo que despertarme para ver qué es lo que está pasando en la serie. Y yo decía, pero qué tonto que soy, ¿por qué no le digo el deseo que ya? Pero es que yo quiero ver quién es el asesino, o porque no veo novelas, pero digamos, si no, quién es el asesino, quién. ¿Por qué no podemos poner freno? Porque nuestro deseo está desordenado. Y obviamente si el deseo es el origen, el deleite es la consecución de eso. Nuestro deleite nos deleitamos de cosas muy extrañas. La envidia, por ejemplo, es deleitarse del mal de los otros. Cuando a alguien le va mal, qué rico que le pasó eso, qué rico que lo despidieron, qué rico. Yo pienso que a veces un poco es tanto nuestro deleite que de verdad que disfrutamos del mal. A mí me da una sensación de como, no sé, de angustia cuando alguien se cae, pero el otro día vi a alguien que estaba viendo una serie de videos en Reels de gente que se cae y se reía. Y yo decía, Dios mío, esto de alguna manera es pecado. Usted era padre, qué exagerado. No, pero fíjese que el deleite está tan desordenado que llegamos a deleitarnos de las caídas, de las quebraduras, de los accidentes, Está desordenado. Por eso hoy Jesús dice, no. Le dice 2 veces al demonio, no solo de pan vive el hombre, y le dice, no tentarás al Señor tu Dios. No podemos darle rienda suelta a nuestro deseo, a nuestro deleite, y en esta situación del recurso, como lo estamos planteando. ¿Cómo vivir el equilibrio? Con esto termino. El miércoles decíamos, hagas limosna, reces y ayunes, decíamos. Y hay una relación. La oración tiene que ver con el deseo. Por eso si es necesario que le pidamos al Señor que nos ayude a purificar los deseos. Digamos, esa oracioncita mínima, pequeñísima, pero poderosa. Digamos, Señor, ayúdame a purificar mis deseos. Por eso en el Padre Nuestro, Jesús nos enseñó a decir, hágase tu voluntad. Porque si es nuestra voluntad, ¿qué deseo más desordenado puede ser ese si no está ordenado por Dios? La segunda práctica dice el ayuno. El ayuno tiene que ver con el deleite. Entonces se lo pedimos también. Digamos, Señor, ayúdame a ordenar mis deleites. La beata Conchita dice aquella oración que me gusta tanto. No lo que yo, sino lo que tú. No cuando yo, sino cuando tú. No como yo, sino como tú. Ordena mis deleites, Señor, porque si son los míos son caprichosos muchas veces. Y de último, el recurso, la limosna, entonces se lo pedimos. Digamos, Señor, ayúdame a agradecer mis recursos. Teresa de Ávila, en aquella oración bellísima,
en la experiencia del abandono de Dios, de nada te turbe, nada te espante, todo se pasa, Dios no se muda. La paciencia todo lo alcanza. Y ella dice, quien a Dios tiene, nada le falta, solo Dios basta. El único recurso que falta es Dios. Así que en esta cuaresma yo le invito, revise cómo son sus deseos, cómo está usando los recursos y cuál es el deleite que busca en la mañana cuando se levanta y en la noche cuando se acuesta, cuál es el deleite. Que el Señor nos ayude a liberarnos de estas tentaciones. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo.